definición de la cinemática. Dice, es el estudio de la geometría del movimiento y no nos va a interesar, ¿verdad? Vamos a calcular desplazamientos, velocidades y aceleraciones y no nos va a interesar las causas que lo están originando, ¿sí? Eso es lo que decía la definición de la cinemática en partícula. Lo mismo va a ser para el cuerpo rígido. Lo mismo, nada más que ahora las velocidades, desplazamientos, velocidades y aceleraciones van a ser angulares, ¿sí? Sí, ¿esa unidad de qué consta? ¿De qué temas consta? Bueno, primero del movimiento plano general. Después vienen desplazamientos, velocidades y aceleraciones, ¿sí? Todos esos van a ser angulares. Luego viene el primer movimiento de traslación rectilínea y curvilínea. Luego viene el movimiento de rotación centroidal, movimiento de rotación no centroidal y la aceleración de Coriolis. Probablemente el último tema, el de aceleración de Coriolis, no alcancemos nosotros a tratarlo, ¿sí? Pero si nos alcanza el tiempo, pues lo checamos. Todos esos temas van a considerar menos la aceleración de Coriolis por en caso de que no. De hecho, todos los temas que van a venir en el examen, pues tienen que estar vistos, ¿verdad? No se pueden poner temas que no se hayan visto para los exámenes. Entonces esos temas van a ser considerados para el primer examen. Vistos, ¿verdad? Temas vistos. Ok, luego viene una segunda unidad, dice unidad número 2, la cinética del cuerpo rígido, fuerza y aceleración. Aquí es la segunda ley de Newton. Así que lo primero que vamos a ver, momentos de inercia. Los momentos de inercia, como cálculo o como tema es importante, ¿no? Porque tenemos que saber cómo calcular los momentos de inercia. Pero para fines de examen, un ejercicio de una demostración de un momento de inercia no es lo adecuado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los momentos de inercia se van a estar utilizados para la segunda ley de Newton o también para los principios del trabajo y la energía, ¿sí? Por eso se tienen que enseñar. Pero propiamente para un ejercicio así como para un examen, para calcular un momento de inercia, no. O ya se da el momento de inercia como tal, para la solución del examen, o simple y sencillamente se dan con las otras dos formulitas que son importantes para calcularlo y nada más, ¿sí? Es muy rápido eso. Luego viene la segunda ley de Newton, ¿sí? Principio de D'Alembert, movimiento de rotación pura y rodadura y movimiento general en el plano, ¿sí? Y ese va a ser nuestro segundo examen. Aquí en el movimiento general en el plano, en el 2.5, aparentemente se ven poquitos temas, ¿no? Dicen, pues nada más cuántos son momentos de inercia, pues nada más lo vamos a estudiar, pero no va a venir el examen. Luego, una segunda ley de Newton, el principio de D'Alembert. Movimiento de rotación pura y rodadura. Pero cuando viene el movimiento general en el plano, sí tenemos que ver lo que es la traslación, tenemos que nuevamente ver lo que es la rotación, ¿sí? Porque el movimiento general plano pues, se compone de los dos movimientos, el de traslación y el de rotación. Entonces, pues por eso se generan más ejercicios ahí, ¿sí? Y ese va a ser nuestro segundo examen. Luego la unidad número 3 va a ser la cinética del cuerpo rígido, ¿sí? Aquí nada más, es la misma cinética, ¿sí? Que por definición que dice la cinética, pues también estudia, ¿verdad?, la geometría del movimiento, pero ahora sí le interesan las causas que genera ese movimiento, ¿sí? Ok, en la segunda ley de Newton, en la segunda ley de Newton de la partícula, ¿qué cosa fue lo que nosotros vimos? Vimos nada más que la sumatoria de fuerzas en X era igual a M a X, sumatoria de fuerzas en Y era igual a M a Y, y sumatoria de fuerzas en Z era igual a M a Z, ¿sí? Pero ahora, para la cinética del cuerpo rígido, en la segunda ley de Newton aparece el momento de inercia, ¿sí? Y para que aparezca el momento de inercia, pues tiene que aparecer también otra fuerza extra, ¿verdad? Porque había puras fuerzas que hacían movimiento en partícula, hacían movimiento de traslación o rectilíneo. Pero para que se genere un movimiento de rotación, pues tiene que haber momentos, ¿sí? O tiene que haber fuerzas que generen momentos, ¿sí? Para generar la rotación. Entonces, esa va a ser la otra fuerza que va a aparecer ahora en la cinética del cuerpo rígido, ¿sí? En la cinética del cuerpo rígido, nuevamente la unidad número 3, va a ser, pues, seguir estudiando fuerzas, ¿sí? Pero ahora vamos a hacerlo por los métodos de energía y cantidad de movimiento. Vean, los mismos resultados que nosotros obtengamos para un ejercicio con la segunda ley de Newton tienen que ser iguales a los que vamos nosotros a calcular por principio de trabajo en energía
o por los métodos, ¿verdad? Por los métodos de energía y cantidad de movimiento, ¿sí? Se les enseñan todos los métodos, ¿sí? Para que ustedes puedan resolver los ejercicios. Aquí nada más lo único que ustedes tienen que aplicar, pues el que les convenga. Ok, a mí me conviene hacerlo por segunda ley de Newton, pues lo hago por segunda ley de Newton. Pero a mí me gusta mejor hacerlo por trabajo y energía, o por conservación de energía, o por cantidad de movimiento angular, o impulso y cantidad de movimiento. Aquí ya depende, ¿verdad? Y aquí ya depende de cada quien. Digo, cuando estemos nosotros, aquí sí lo importante es que entiendan que cuando estemos nosotros en la segunda unidad, ¿sí? Y estamos haciéndole el examen de la segunda unidad, entonces tiene que ser forzosamente con segunda ley de Newton, principio de D'Alembert. ¿Sí? Cuando estemos en el tercer examen, ahí tiene que ser forzosamente con principio de trabajo y la energía, con la energía cinética y energía potencial, con cantidad de movimiento lineal. Con la cantidad de movimiento lineal no, porque eso es para partícula, ¿sí? Cantidad de movimiento angular, ahí sí. Impulso y cantidad de movimiento también. Choques excéntricos no alcanzamos a llegar, ¿sí? Entonces, los temas que se estén viendo, ¿sí? En las unidades son los que van a aplicar, son los que van a ser aplicados para el examen. No pueden ustedes agarrar, pues yo sé ya por trabajo y energía y lo voy a hacer por trabajo y energía en el segundo examen. No, estaríamos mal. Cuando ya estamos en un extraordinario o en un ETS, como estuvieron los compañeros apenas la semana pasada o antepasada, ahí sí va, ahí sí como se puedan defender. Ahí sí como se puedan defender, ¿sí? Pueden usar ya cualquiera de los métodos que ustedes hayan aprendido. Igual pasa lo mismo va a pasar acá, en la cinética, perdón, en la cinemática. Vamos a estudiar 4 procesos o 4 métodos, que va a ser el de centros instantáneos, va a ser el método absoluto, va a ser el método relativo y va a ser el método gráfico. Y también con el método que ustedes crean conveniente para resolver sus ejercicios, va a ser el adecuado. Pero si yo les digo en el primer examen, ok, yo quiero que lo hagan ustedes por el método relativo, entonces tienen que hacerlo por el método relativo, ¿sí? Aunque digan, pero es que para mí se me hace más fácil por el método de centros instantáneos. Sí, pero si en el examen se te pide que lo hagas por método relativo, pues hay que hacerlo por método relativo, ¿sale? Bueno, eso es para que quede ese condicionante, ¿no? Para los exámenes. ¿Cuál va a ser la bibliografía que vamos nosotros a utilizar? Pues van a ser 7 libros. 5 van a ser los principales, van a ser los básicos, y son los que ustedes ya han visto o estudiado en la dinámica de la partícula, ¿sí? En el semestre pasado. Sí, el de cabecera o el principal es ¿verdad? El número 2, mecánica vectorial para ingenieros, de dinámica, no el de estática, ¿sí? Y los autores, el Bill and Johnston, ¿sí? Ese es uno de los principales. El número 2 sería el de ¿cómo se llama? El del Hibbeler, ¿sí? Mecánica también para ingenieros, el Hibbeler, ¿sí? Ese también sería el número 2. Y el número 3 sería mecánica para ingenieros, el Bedford Anthony, ¿sí? Bedford sería ese número 3. Esos serían los 3 libros, sí, que hasta en la teoría está digerible, ¿no? Esos 3 libros. Porque ya los otros dos, los restantes, el Riley y el Miriam, sí están un poquito más complicados, ¿no? Le meten un poco más de matemática aplicada, ¿sí? Como es cálculo vectorial, cálculo integral, cálculo diferencial, ¿sí? Y ya se nos complica un poquito más, hasta sus ejercicios, ¿no? Se nos complican un poquito más, ¿sí? Pero de todos modos sí es importante también revisarlos, ¿verdad? Para que nosotros podamos también estar convencidos, ¿no? De que pues, con cualquier libro se pueden hacer las cosas. Con los ejercicios de cualquier libro pues, se pueden hacer. Ok, vamos a ver entonces nuestra siguiente hoja, ¿sí? Que creo que esa sí les llegó, ¿sí? Esa sigue teniendo la bibliografía, ¿no? Dice mecánica vectorial para ingenieros, el Hibbeler que les decía yo, ¿sí? Ese libro sí es importante también. Y aquí salen esos que les digo, miren, el 4 y el 5, es el Miriam y el Relay, esos son los más complicaditos, ¿sí? Matemáticamente hablando, son pesados. Sí, y ya que el 6 y el 7, esos 2 últimos libros, los autores han agarrado ejercicios de estos otros 5 libros, entonces es como una recopilación nada más, y claro, también traen los propios, sí, también son también buenos, ¿no? Es el Pittel es el que es un poquito también medio complicado, sí, pero también de ahí tomo yo algunos ejercicios
¿sí? Tomo yo de aquí algunos ejercicios para resolverlos en clase, ¿sí? Ok. Repito, aquí no hay necesidad de que ustedes compren los libros, ¿verdad? Si tienen la oportunidad o tienen esa oportunidad de comprarlos, pues el BIR sería el recomendable, ¿sí? El BIR y el Gibel sean los recomendables, ¿sí? Y si no, pues irse a la biblioteca. Ahí en la biblioteca también pueden ustedes encontrar todos estos libros, están en la biblioteca. Creo que esos dos no, ¿eh? Esos dos no están en la biblioteca, pero en la biblioteca de la Dirección General, ahí creo que sí, ahí sí los tiene. Y si no, pues a buscarlos en esto. El semestre pasado uno de los compañeros lo encontró ¿cómo se llama? En internet. Sí, lo pudo bajar, lo bajó, estaba en PDF, lo bajó, lo pudo consultar. Y de allí, de hecho, este compañero sacó algunos ejercicios para entregarlos, ¿no? De los 15 ejercicios de los 15 a 20 ejercicios que estuvieron entregando, ¿sí? Ok, ya que vimos eso, entonces ahora sí vamos a comenzar con los conceptos. Primero con conceptos. ¿Por qué primero con conceptos? Porque pues, es importante que sepamos pues, qué es lo que vamos a estudiar, ¿verdad? Si estamos en una materia que se llama dinámica del cuerpo rígido, pues hay que ver, estar mínimo enterados de lo que se trata, ¿sí? Dice que dinámica, primero el término dinámica o el concepto de dinámica que es, dice que es el estudio de los movimientos de cuerpos y de las fuerzas que acompañan o causan esos movimientos. La dinámica la podemos dividir en dos, en la cinemática y en la cinética, ¿sí? La cinemática estudia el espacio y tiempo, la cinética estudia la fuerza y el movimiento. Pero prácticamente la definición sería la siguiente: cinemática es el estudio de la geometría del movimiento y se usa para relacionar el desplazamiento, la velocidad, la aceleración y el tiempo. Aquí viene el término importante, sin hacer referencia a la causa del movimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué estudia? La cinemática estudia la geometría del movimiento, ¿sí? Desplazamientos. Como esto es general para partícula y cuerpo rígido, pero si la queremos particularizar, pues como nosotros estamos estudiando ya el cuerpo rígido, estos desplazamientos, estas velocidades y esas aceleraciones van a ser angulares, ¿sí? Ahora, la cinética es el estudio de la relación existente entre las fuerzas actuando sobre un cuerpo, su masa y su movimiento, y se usa para predecir el movimiento causado por fuerzas conocidas o para determinar las fuerzas necesarias para producir un cierto movimiento, ¿sí? Ok, aquí dice fuerzas, ¿verdad? Estudia las fuerzas, estudia la relación existente entre las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Su masa, aquí en su masa, también este término es importante, o esta parte también es importante, porque vamos nosotros a ver en los diagramas de cuerpo libre dónde vamos nosotros a generar sus fuerzas de peso y sus fuerzas, se me fue el nombre, fuerzas externas y fuerzas efectivas, ¿sí? ¿Dónde van a estar aplicadas sus fuerzas efectivas? ¿Sí? Entonces aquí la masa, esta masa, ¿dónde va a estar actuando en una fuerza, como fuerza efectiva dentro de un diagrama cinemático, ¿sí? O de un diagrama cinético, más bien, es un diagrama cinético. Ok, luego viene la definición de cuerpo rígido, ¿sí? Dice, cuerpo rígido es aquel cuyas partículas componentes permanecen a una distancia constante. Esto es importante, ¿sí? Una distancia constante entre sí. Esto es, se supone que el cuerpo no sufre, vamos a subir esto de aquí. Se supone que el cuerpo no sufre ninguna distorsión a causa de las fuerzas que actúan sobre él. ¿Okay? Aquí también esto no es muy real, ¿verdad? Sí va a haber distorsión, sí va a haber algunas deformaciones en los cuerpos cuando estén actuando las fuerzas sobre de los mismos, ¿sí? Entonces, vamos nosotros a estar suponiendo, como todo lo que hemos hecho en partícula, ¿sí? Vamos a suponerlo todo ideal, ¿sí? Los cuerpos rígidos van a ser ideales para que se pueda producir esto, ¿verdad? Que no sufra ninguna distorsión, ¿sí? Las partículas se van a permanecer constantes, van a permanecer siempre a una distancia constante. Eso sí se cumple, pero esta que no sufre ninguna distorsión no es muy real, ¿sí? Entonces vamos a tomar los cuerpos rígidos como si fueran ideales, ¿sí? A causa de las fuerzas que actúan sobre él, ¿sí?
Entonces ya tenemos entonces ahora sí la definición, ya sabemos lo que vamos a estudiar. Vamos a estudiar fuerzas, vamos a estudiar movimientos, ¿sí? ¿De qué? De cuerpos rígidos, ¿sí? Cuyas partículas permanecen siempre a una distancia constante entre sí y que además no sufren ninguna distorsión, ¿sí? Eso es lo que vamos nosotros a estudiar. Ok, vamos a seguir viendo conceptos, porque los conceptos, vuelvo a repetir, son importantes para que no estemos hablando nosotros al viento, ¿no? Cuando estemos nosotros relacionando algún ejercicio. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Pues vamos a estudiar mecanismos y vamos a estudiar también máquinas, ¿sí? Entonces, vamos a ver primero qué es un mecanismo. Sí, el mecanismo es una combinación de cuerpos rígidos, vean, aquí ya está la palabra que nosotros tenemos que utilizar, cuerpos rígidos dispuestos de tal manera que el movimiento de uno obligue a los otros a moverse de acuerdo con una ley que depende de la naturaleza de la combinación, ¿sí? Ese es un mecanismo, ¿sí? Ahora, ¿qué es una máquina? Sí, vean, entonces el mecanismo se puede componer de varios cuerpos rígidos, ¿eh? Varios cuerpos rígidos. ¿Por qué? Porque es una combinación, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro mecanismo el más socorrido para nosotros como mecánicos? Pues el del motor, ¿verdad? Biela, manivela y el pistón. Sí, ese es nuestro mecanismo más común. Pero también hay mecanismos que podemos nosotros construirlos con engranes, con poleas, ¿sí? Entonces, también allí es combinación también de cuerpos rígidos y que también están dispuestos de manera que el movimiento de uno obliga a los otros a moverse, ¿sí? Ok, luego vamos a ver lo que es una máquina o cómo está constituida una máquina. Dice, una máquina es una combinación de cuerpos resistentes, ¿sí? O sea, mecanismos, dispuestos de tal modo que por medio de ellos puedan compelerse las fuerzas de naturaleza mecánica. O sea, esas fuerzas, ¿sí? Que se van a generar, de naturaleza mecánica. ¿Qué es lo que van a producir estas fuerzas? Van a producir efectos de trabajo, ¿sí? Van a producir un trabajo, ¿sí? Entonces, el mecanismo en sí no podría producir un trabajo, ¿sí? Producir algún efecto o trabajo acompañados de ciertos movimientos determinados. Cada una de las piezas de una máquina o se mueven o contribuyen a guiar algunas otras de las piezas en su movimiento. ¿Cuáles son las partes que pueden encontrarse en una máquina? ¿Sí? Pues son las manivelas. Las manivelas las vamos a estudiar aquí en los mecanismos. Palancas, igual en mecanismos. Valeros, chumaceras, flechas, crucetas, engranes, levas, tornillos, cables, cadenas, bandas, poleas, ruedas, chavetas, collarines, cilindros, émbolos, bielas, etc. ¿Sí? Ninguna máquina puede moverse por sí misma, ni puede crear una fuerza motriz. Esta fuerza debe de derivarse de una fuente externa. O sea que para que se pueda mover una máquina se requiere de un motor, ¿sí? Una fuente externa para su movimiento, ¿sí? Entonces, aquí también las manivelas, los tornillos, los cables, las bandas, las cadenas, pues también vamos a tomar nosotros todos estos elementos como si fueran también ideales, ¿sí? Que no va a haber rozamientos, que los cables van a ser inextensibles, que no se van a deformar, ¿sí? Aquí que las manivelas tienen, pues también no van a sufrir deformaciones, ¿sí? Cosa, repito, que no es cierto, ¿verdad? Siempre va a haber alguna deformación. Aquí lo único donde no vamos a ver algunos ejercicios para calcular velocidades, pues van a ser en los tornillos, por ejemplo, ¿va? O en las chavetas, ¿sí? Aunque son parte que constituyen a una máquina, sí, pero nosotros no vamos a estudiarle nada a estas partes de esa máquina. Los tornillos nada más sirven para unión, ¿sí? Que igual que las chavetas, ¿sí? Entonces ahí no vamos a hacer ningún estudio. Esto más bien es verlo en mecánica de los materiales, ¿verdad? Para calcular la dureza, ¿sí? Que deben de tener los tornillos, qué tipo de tornillos hay que meterle ahí o qué tipo de chaveta para que resistan la unión, ¿sí? De la combinación de los cuerpos rígidos en el mecanismo, ¿sí? Y del mecanismo, pues, o también que va a servir para la operación de una máquina, ¿sí? Ok, ahora vamos a ver, ya que vimos esto de lo que es una máquina y es un mecanismo, ahora vamos a ver nosotros lo que es un centro de gravedad. También el centro de gravedad lo vimos también mucho en partícula.
¿Por qué el centro de gravedad lo vimos mucho en partícula? Pues porque desde cuando estamos haciendo nuestros diagramas de cuerpo libre, sabemos que el peso, ¿sí?, va a ir desde el centro de gravedad, ¿verdad? Dice, el centro de gravedad es el punto en el cual puede considerarse que está concentrado todo el peso o la masa de un objeto. El centro de gravedad o de peso coincide con el centro de masa. Para el caso de una estructura larga como una varilla, el centro de gravedad se localiza en el punto de equilibrio de la estructura y puede encontrarse experimentalmente equilibrando la estructura sobre un punto de apoyo, aun si su masa no se distribuye uniformemente. Bueno, aquí va a ser importante también esto, ¿ah? Dice, el centro de gravedad o de peso sí coincide con el centro de masa. Bueno, cuando coincide, hay ejercicios que sí lo coinciden, ¿verdad? Dice, bueno, pues el centro de masa y el centro de gravedad son coincidentes. Pero también vimos un tema allá arriba en las unidades que decía que había no centroidales, ¿verdad? Sí, no centroidales. Entonces, cuando no son centroidales, las rodaduras, sí, entonces es porque los centros de masa no coinciden con los centros de gravedad, sí. Entonces, ahí hay un desbalanceo, sí. Por ejemplo, en un tráiler, ¿no? Cuando se carga un tráiler, sí, los operadores que hacen la carga del tráiler, sí, procuran echar toda la carga hacia el centro de gravedad de la plataforma del tráiler, ¿sí? ¿Qué pasa cuando comienzan a cargarlo de diferente forma? Dicen, pues ahora avíntale más de aquel lado hacia adelante o avíntale un poco más atrás y cuando comienzan a variar las cargas dentro de la plataforma del tráiler, entonces lo más probable es que en alguna curva, ¿sí?, el centro de gravedad con el centro de masa no coincide, sí, y esa curva sea riesgosa para la operación del tráiler y su carga se voltee, ¿sí? Es lo más seguro, ¿sí? Ok, ahorita vamos a pasar bueno, lo voy a hacer en el pizarrón para ver cómo van a estar los centros de gravedad y cuáles son los centros de masa. El centro de masa es el punto en el cual se puede considerar concentrada toda la masa de un objeto o de un sistema. Miren, el centro de gravedad lo hemos identificado nosotros con la letra G minúscula. En partícula era la G minúscula. El centro de masa, sí, ahora lo vamos a identificar nosotros con una letra G mayúscula. De los libros que nosotros revisamos arriba, sí, hay algunos libros que ese centro de masa lo identifican con un círculo y un triángulo sombreado, ¿sí? No le ponen la G mayúscula, le ponen un círculo con un triángulo dentro y el triángulo sombreado, ¿sí? Pero es exactamente lo mismo, es nuestro centro de masa y es exactamente ese punto, por eso nos lo están señalando con eso, porque es un punto importante, es el punto, ¿sí?, en el cual se puede considerar concentrada toda la masa del objeto o del sistema, ¿sí? Ok, ahora vamos a ver cuáles son las fuerzas efectivas. Una fuerza efectiva, también conocida como fuerza de inercia, es una fuerza ficticia actuando sobre un cuerpo como resultado de usar un marco de referencia no inércico. Ejemplos de ellos son las fuerzas centrífugas y de Coriolis que aparecen en un sistema de coordenadas rotativas. Ok, pero también tenemos nosotros tenemos fuerzas efectivas también en traslación, ¿sí?, y también en rotación. Sí, entonces ahorita vamos a ver cuáles son las fuerzas efectivas dentro de un diagrama de cuerpo, dentro de un diagrama cinético, ¿sí? Ok, pero cuando yo diga diagrama de fuerzas externas igual al diagrama de fuerzas efectivas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas efectivas? ¿Sí? Pues son las que son las conocidas como fuerzas de inercia, ¿sí? Ok, vamos a ver entonces aquí la vamos a cerrar. Vamos a ver la siguiente. Ahorita voy a utilizar el pizarrón para hacer algunos ejemplos de lo que hemos visto, para que no tengan, para si tienen alguna duda todavía, lo podemos nosotros consultar. Ok, aquí viene el principio de transmisibilidad,
¿Sí? ¿Qué es el principio de transmisibilidad? Establece que las condiciones de equilibrio o movimiento de un sólido rígido permanecerán inalterables si una fuerza F ejercida sobre un punto dado se reemplaza por otra fuerza F de igual magnitud, dirección y sentido que actúe sobre un punto diferente siempre que las fuerzas tengan la misma línea de acción. ¿Sí? Ese es nuestro principio de transmisibilidad. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un cuerpo rígido y si tengo yo aplicada una fuerza F, ¿sí?, en la parte superior, por ejemplo, del cuerpo, y si yo le trazo una línea de acción, ¿sí?, y si la traspaso o la traslado, ¿sí?, a otro punto, ¿sí?, si va sobre la misma línea de acción y tiene la misma magnitud y la misma dirección, entonces, por lo tanto, ¿sí?, establece las mismas condiciones de equilibrio. ¿Sí? O sea, lo que hace en lo que hace en la parte superior, también lo va a hacer en la parte inferior, si es que así está considerado en el dibujo. Esa fuerza por el principio de transmisibilidad. ¿Sí? Otras fuerzas también que nosotros vamos a estar viendo o revisando son las fuerzas conservativas. ¿Cuáles son las fuerzas conservativas que hay en mecánica? En mecánica nada más existen dos fuerzas conservativas, que es la fuerza del peso y la fuerza de un resorte. ¿Sí? ¿Por qué se les llama fuerzas conservativas? ¿Sí? Bueno, dice que cuando el trabajo efectuado por una fuerza sobre un cuerpo es independiente de la trayectoria seguida por este al moverse de una configuración a otra. ¿Sí? Esa es una fuerza conservativa. Por ejemplo, el peso, ¿eh?, la fuerza constante que actúa siempre sobre el mismo punto del material de un cuerpo. No importa cómo se mueva el cuerpo, ¿sí?, ni la trayectoria que siga, ¿sí?, el peso siempre va a tener una dirección hacia abajo. Siempre. Entonces, esa es una fuerza conservativa. La otra fuerza conservativa es la de un resorte. El resorte, no importa si se estira o se comprima, siempre la fuerza de restitución del mismo va a ser en una dirección, va a ser en la misma dirección a llevarla hacia su punto de origen, ¿sí?, hacia su punto de equilibrio. ¿Sí? Entonces, nada más tenemos dos fuerzas conservativas, que es la del peso y es la del resorte. Y esas fuerzas conservativas, si nada más en un sistema mecánico nosotros tenemos nada más puras fuerzas del peso y fuerzas del resorte, entonces el sistema es conservativo. Y podemos resolverlo con segunda ley de Newton o también podemos el principio de la conservación de las energías. ¿Sí? Y se vuelve muy sencillo el ejercicio. Si aparecen fuerzas no conservativas, ¿cuáles son las fuerzas no conservativas? Las fuerzas no conservativas son la fuerza constante, una fuerza variable, una fuerza de rozamiento, un momento, ¿sí? Y otra fuerza, es la fuerza de fricción, es la fuerza del la fuerza de rozamiento, ok, lo mismo, ¿eh? La fuerza de rozamiento, la fuerza de fricción es la misma, la fuerza de fricción, fuerza constante, fuerza variable, el momento, ¿sí? Y nada más. Esas son las fuerzas no conservativas. Entonces, si en un sistema aparece una fuerza no conservativa, pues entonces el sistema ya no es conservativo, ¿sí? Ok, vamos a ver ahora lo que es el marco inercial, ¿sí? Un marco de referencia inercial es en el que un objeto que no interactúa con otros objetos experimenta aceleración cero. Cualquier marco que se mueva con una velocidad constante en relación con otro marco inercial también es un marco inercial. Bueno, eso lo vamos a ver también. Eso también lo vamos a ver. Siempre nosotros vamos a tener que tener marcos inerciales y siempre vamos a tener que tenerlos fijos. Ese marco inercial lo podemos tomar si tenemos un mecanismo, ¿sí? Si tenemos un mecanismo, ¿sí? Entonces dice que el mecanismo se compone de cuerpos rígidos. Entonces, ese marco inercial, vamos a tener marcos inerciales, ¿sí? El principal, ¿sí? El principal, que es el fijo, pero vamos también a tomar marcos inerciales para cada uno de los elementos del mecanismo, ¿sí? O de los cuerpos rígidos del mecanismo. Entonces, vamos a tener que trabajar en mente, siempre vamos a tener en mente, se los digo así luego a veces a los estudiantes, hay que tener en mente siempre ya nosotros nuestro marco inercial, ¿sí? Hay que tener nuestro marco X, Y y Z, ¿sí? Y dice, ¿cómo lo voy a trabajar? ¿Cómo voy a trabajar yo con este marco? Bueno, como a mí me convenga, ¿sí? Si quiero yo tomar mi marco inercial, ¿sí?, fijo,
¿sí? La X hacia la derecha o hacia la izquierda, la Y hacia arriba o hacia abajo, la Z hacia adentro o hacia afuera. Y ahí ya depende de uno, ¿eh? El que va uno, el que va a someter al que va a someter su cuerpo rígido a ese marco inercial. Pero sí se requiere que ese marco, si ya lo tomamos, se mantenga fijo, ¿eh? Que no tengamos que estarlo ahí moviendo para que no haya ningún problema, ¿vale? Pero aparte puede haber otros marcos. Puedo tener uno fijo, pero puedo tener también otro marco inercial móvil, ¿sí? En traslación o en rotación también, ¿sí? Que también van a ser necesarios para poder nosotros calcular velocidades relativas, ¿sí? Entonces, esos marcos van a ser también importantes. Otros vamos a ver aquí en el pizarrón. ¿Qué es una fuerza? Fuerza se define como aquello que causa un cambio en el movimiento de un objeto. Peso. El peso de un objeto es la magnitud de la fuerza gravitacional que actúa sobre el objeto. Peso es igual a la masa por la gravedad. Recuerden que la gravedad en el sistema internacional es 9.81 metros por segundo cuadrado y la gravedad en el sistema inglés es de 32.2 pies por segundo cuadrado. Ahora viene el siguiente tema, que es vectores. Cuando se suman dos o más vectores, deben de tener las mismas unidades y todos ellos deben de ser del mismo tipo de cantidad. Se pueden añadir gráficamente dos vectores A y B en este método. El vector resultante R es igual a A más B y corre del origen de A a la punta de B. Si el vector A tiene una componente en X, AX, y una componente Y, AY, el vector se expresa en forma de vectores unitarios como el vector A es igual a AXY más AYJ. En esta rotación, Y es un vector unitario que apunta en la dirección X positiva y J es un vector unitario Y que apunta, bueno, más bien es un vector unitario que apunta en la dirección Y positiva, puesto que I y J son unitarios y en magnitud o en determinante, Y es igual a J y eso va a ser igual a 1. Claro, aquí falta otra componente, ¿verdad? Falta la componente en Z. Sí, y la componente Z aquí también tendremos que agregar la AXY más AYJ más AY, perdón, más AZK, ¿sí? En donde I, J y K van a ser igual a 1. Entonces, si el vector unitario, si vale 1, entonces ¿para qué nos sirve? Pues nos sirve para direccionar. Sí, nos sirve para direccionar. Simple y sencillamente para eso nos sirve el vector unitario. Ok, vamos a ver entonces aquí. Voy a cerrarle aquí. ¿Y en qué hoja me quedé? En la 285. Ok, lo voy a bajar aquí. Y nos vamos acá. Voy a dejar de compartir. Y listo. Ok, vamos a ver entonces. Vamos a ver entonces primero lo que es el centro. Ese es un cuerpo rígido, ¿sí? El cuerpo rígido puede coincidir su centro de gravedad con su centro de masa G, ¿sí? Ok, si yo voy a hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Entonces tengo que hacer todas las fuerzas, ¿verdad?, que están actuando aquí. Ahí está F1, por acá está F2, por acá está F3, ¿sí? Ah, pero el importante es el peso. ¿Y el peso de dónde va? Del centro de masa, ¿va? Ahí está el peso, ¿sí? Ahora, ese es mi diagrama de cuerpo libre. Ahora, esto podría ser para una partícula, pero si yo estoy trabajando ya con cuerpo rígido, entonces tiene un movimiento de rotación. ¿Quién le genera el movimiento de rotación? Ah, pues un momento, ¿sí? Entonces aquí aparece un momento, ¿sí? Eso es igual a un diagrama cinético, ¿sí? En el diagrama cinético dijimos que iban a haber fuerzas efectivas. ¿Y cuáles son las fuerzas efectivas? Los inerciales. Ese es un inercial M, A, G. En partícula era X, ¿verdad? MAX. ¿Sí? Ahora en cuerpo rígido es la aceleración, ¿pero de quién? Del centro de masa, ¿sí? Y eso va a estar dirigido en el eje X, ¿sí? Así sería en traslación, pero ahora
como el cuerpo rígido puede tener traslación, el cuerpo rígido puede estar nada más en traslación y también puede estar nada más en rotación, o puede tener el movimiento plano general. El movimiento plano general es la combinación de los dos movimientos. Si se generan esos dos movimientos, el de rotación y el de traslación, entonces aquí también aparecería otra fuerza inercial, que sería el momento IG por alfa, donde IG es el momento de inercia y alfa es la aceleración angular. Y ese sigue siendo el centro de masa. Y ese es un diagrama cinético. ¿Sí? Ok. En el diagrama del cuerpo libre van las fuerzas externas. ¿Sí? Las fuerzas externas que están actuando sobre el cuerpo, no de que el cuerpo actúa sobre los otros cuerpos, ¿verdad? Son las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, ¿sí? Y eso va a ser igual a mis fuerzas efectivas. Fuerzas efectivas. Y vean las fuerzas efectivas, ¿quién las compone? Este inercial, MAGX en traslación, y este otro inercial, IG por alfa en el momento, ¿sí? Y listo, ahí están ya ahí están mis dos diagramas, ¿sí? Están mis dos diagramas. Y vean, sigue apareciendo G. Ok, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí si yo genero? Aquí está mi centro de masa, aquí está mi centro de gravedad, ¿sí? Y por acá está mi centro de masa, G. Vean, aquí ya no coincide, ¿verdad? Aquí ya no coincide. Ok, voy a ponerlo como lo pone el Bedford. Bedford lo pone así. Un triangulito y ahí está. Eso es igual a G, ¿sí? Eso es igual a G. Ok, voy a poner aquí mi fuerza 1, aquí voy a poner mi fuerza 2, aquí voy a poner mi fuerza 3 y por acá voy a poner mi momento. ¿Sí? Ok, eso es igual a otro diagramita. Aquí está mi centro de gravedad. Aquí, vean, cuando ya hay desbalanceo, cuando ya los centros de masa no coinciden con el centro de gravedad, ya hay desbalanceo. ¿Sí? Entonces, ¿aquí qué es lo que falta? ¿Aquí qué falta en ese diagrama? ¿Qué falta? ¿Qué falta en ese diagrama? El peso. El peso. El diagrama falta este peso, que es lo importante. No lo pongo porque esto lo voy a poner con color rojo porque quiero que vean dónde lo voy a colocar. No lo voy a... Si fuera una partícula, lo colocaría aquí. ¿Sí? En el centro de gravedad. Pero como no es una partícula, es un cuerpo rígido, entonces el peso tiene que ir en el centro de masa. Entonces, el centro de masa va aquí. Entonces, el peso va en el centro de masa. Ahí está el centro de masa. ¿Sí? Ese sería mi diagrama de cuerpo libre ahora, con una masa fuera, con un centro de masa fuera de mi centro de gravedad o de mi eje de rotación. ¿Sí? ¿Y qué creen? Acá también cambia. ¿Sí? Aquí tenemos otra vez nuestro G, ¿sí? Y ese es nuestro centro de gravedad, ¿sí? O nuestro eje de rotación. ¿Y qué creen? Que también ahí cambia. ¿Cuáles son las fuerzas efectivas? Ah, tiene una MAGX. Pues aquí, cuando tiene una masa desbalanceada, no. Aquí se genera una M hacia adentro, MA normal, ¿sí? Y una componente MA tangencial, ¿sí? Pero aparte, un momento IG por alfa, pero no va a ser G, va a ser un momento IO, ¿sí? Porque no coincide. Cuando coincide la G mayúscula, el centro de masa con la G minúscula, entonces aquí sí sería IG. Pero cuando no coincide, ¿sí? Tiene que ser IO o IA, depende de lo que... Aquí nos van a poner el centro de gravedad, aquí nos pueden poner A, nos pueden poner B, o nos pueden poner C. ¿Sí? Entonces, la letra que tenga aquí es a la que nos van a poner aquí el momento de inercia. Si yo le pongo aquí O, va a ser IO también, ¿sí? ¿Ok? Y esas son las fuerzas efectivas. Y vean, aquí ya tenemos que, si yo estoy trabajando con una sumatoria de fuerzas en X igual a MX en partícula, sí, pues en cuerpo rígido sería AGX
Fy igual a MAGY, ¿sí? Y sumatoria de fuerzas en Z igual a MAG Z. ¿Se acuerdan que en partícula teníamos suma de momentos, verdad? Y aquí era igual a 0A, porque no había, ¿sí? no había rotación. Pero aquí sí va a haber, entonces esta suma de momentos es igual a IG por alfa. ¿Sí? Ya aparecería otra. Esas son las que vamos a ver nosotros. Bueno, ahorita nada más es un ejemplo, ¿no? De lo que estamos viendo, de los conceptos, ¿no? Que estuvimos viendo ahorita, que son fuerzas externas, que son fuerzas efectivas, ¿sí? Que son fuerzas efectivas. Ok, ahora vamos a ver el principio de transmisibilidad. Dice el principio de transmisibilidad que si yo agarro esta fuerza F2, ¿sí? Y le pongo una línea de acción, ¿sí? ¿Sí? Entonces, y si yo la transporto para acá, con el mismo punto de aplicación, ¿sí? Bueno, su punto de aplicación con la misma magnitud, desde su punto de aplicación con la misma magnitud, esta va a ser igual a F2, ¿sí? Y aplica exactamente lo mismo, ¿sí? Eso se puede hacer por el principio de transmisibilidad, ¿sí? Ok. Vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora esto. Si nosotros tenemos un disco de metal, ¿no? Vamos a poner un acero. Un disco de acero, de un espesor. Entonces tiene aquí su centro de gravedad, ¿sí? Como es un material homogéneo, ¿sí? Entonces su centro de masa coincide con su centro de gravedad, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Su centro de gravedad coincide con su centro de masa. Es un cuerpo homogéneo. Pero si ustedes se lo dan al mecánico y le dicen, a ver, ¿sabes qué? Quiero que me hagas un engrane de 6 dientes. ¿Sí? Entonces dice el mecánico, ok, ya le dan el plano. ¿Y qué comienza a hacer el mecánico? Lo monta a la fresa y comienza a tallarlo, ¿ah? Y le comienza a quitar material. ¿Sí? Ya le quitó este pedazo de material y luego ya le quitó ese otro pedazo de material. ¿Sí? ¿Y qué le pasa al centro de masa? Si por definición el centro de masa es donde se concentra toda la masa, pues ya no va a aparecer en el centro de gravedad, ¿verdad? ¿Sí? Ahora el centro de masa se va a mover y va a aparecer por acá. Y eso es lo que va a pasar con esto, ¿vieron? Va a suceder esto. Entonces, ¿dónde va a haber? Normalmente en los engranes, ¿sí? Los balancean, no los pueden dar así, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nos dan un engrane desbalanceado, si nosotros lo montamos, ok, ya lo talló el mecánico, ¿sí? Ya lo llevaron también a templarlo y todo, y ya nos lo dieron, pero no lo balancearon. Pudo haber sido porque el mismo, el que va a usar el engrane le haya dicho, ¿sabes qué? No lo balancees porque lo quiero para uso rudo. Entonces, si es un uso rudo, pues simple y sencillamente no me importa que vibre, no me importa que haga ruido, ¿sí? Es para uso rudo, ¿sí? Entonces, si es para uso rudo, vamos a dejarlo así, no lo balancees. Pero si le dice, ¿sabes qué? Va a trabajar a bajas velocidades, ese sería un uso rudo, pero si lo quiero yo para unas velocidades altas, no me va a servir si tiene el centro de masa fuera del centro del eje de rotación. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿O qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que balancear y meter ese centro de masa, cuando ya está el engrane ya terminado, ya está el engrane listo, entonces ese centro de masa hay que meterlo a ese centro de gravedad, ¿sí? Y entonces se comienza a hacer pequeños orificios al engrane, ¿sí? Para poder meter ese centro de masa a ese centro de gravedad, o a ese eje de rotación. Y ahora sí, ya está balanceado, y ahora sí ya lo puedes trabajar a altas velocidades y no va a hacer ni ruido ni te va a provocar vibraciones, ¿sí? A no ser que haya estado mal diseñado el paso, ¿eh? Eso ya es otro problema de diseño. Profe, pero el problema principal es quitarle el desbalanceo al engrane, ¿sí? Entonces, por eso luego a veces ustedes revisan algunos engranes, van a encontrar que tienen algunos barrenitos, ¿verdad? No es. ¿Qué pasó? ¿Y cómo se sabe dónde hacer los barrenos? Porque utilizan un estroboscópico, una lámpara estroboscópica para poder saber lo que usan en las llantas.
¿Se han visto esa luz azul? No, los que han ido a ver el balanceo de sus ruedas de sus carros, de los carros, ponen la luz azul, ¿sí? Entonces, aunque está girando a alta velocidad, se queda como estática la pieza y de ahí se ve donde comienza a estar el desbalanceo, ¿sí? Entonces ahí ya con esa lámpara ya comienzan a ver dónde le está haciendo falta o dónde le está sobrando material. Dice, oh, me está sobrando material aquí, entonces hay que ponerle material de este lado para compensarlo y comienzan a hacer compensaciones de materia. Entonces, a las ruedas, ¿qué les hacen a las ruedas? Les comienzan a meter pedazos de plomo, ¿no? A las ruedas, ¿no? Para poderlas nivelar o para poderlas balancear más bien. A los engranes no, a los engranes como no les pueden soldar, ¿sí? Porque saldría peor el engrane si con tantito que les solde se puede distorsionar por el calentamiento brusco que se le da con la soldadura. Le puede generar distorsión al engrane. Entonces no lo van a calentar, nada más lo único que le hacen son barrenitos, ¿sí? Y le van quitando material para mandar ese centro de masa a esta, ¿sí? ¿Cómo balancean también por ejemplo, las aspas de los ventiladores? ¿Cómo le hacen? Mire, si ustedes han visto los ventiladores, los propios ventiladores de casa, ¿no? Los que utilizamos nosotros aquí para el enfriamiento, si ustedes lo dejan mucho tiempo sin usar, se le va a acumular polvo, ¿sí? Y si le acumula polvo y luego se le echan agua, entonces ese polvo se convierte en lodo. Entonces, si las aspas de ese ventilador se llena de lodo, ¿sí? Cuando ustedes lo prendan, ¿sí? De inmediato se va a sentir la vibración dentro de él. ¿Por qué? Porque ya está desbalanceando, ya tiene otra masa, ya su centro de masa se salió y entonces ya le va a provocar que tenga ya masas desbalanceadas y va a comenzar a vibrar ¿cómo se llama? El ventilador. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues vamos a sacarlo y lo limpiamos y luego lo metemos. Sí, pero resulta que como ya lo sacamos, ya lo limpiamos, entonces le vamos a ir quitando ya, vamos a ir molestándole ya al centro de gravedad, al centro de masa, ¿sí? Del álave del ventilador, y eso le va a provocar pues más ruido, ¿sí? Algunas veces ya son inservibles, ¿no? A veces ya son inservibles, dicen, no, pues ya no me conviene. Por eso, miren, en las turbinas, por ejemplo, en las turbinas, los álabes, como son de bronce, a veces tanto golpeteo de agua o de vapor o lo que sea, los va picando, los va corroyendo, ¿sí? Y luego dicen, pues es bien fácil, ¿no? Les vamos a soldar y de ahí los recuperamos. No es cierto, ¿sí? A veces por ahorrar dinero, dices, pues nada más dale una repasada ahí con soldadura y listo, ¿no? Y ya le da la repasada con soldadura y lo vuelve a poner, y no es cierto, ¿sí? Sigue cabeceando, sigue teniendo problemas de vibración. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues cambiarlo totalmente, ¿sí? Y llevarse a balancear el álave, ¿sí? Completo, ¿sí? O el impulsor completo, ¿verdad? Para que desbalanceen todos los álaves del impulsor, ¿sí? Y solamente así es como pueden estar seguros de que eso no va a cavitar, no va a causar problemas de vibración para la máquina. Porque imagínense, en una turbina, en donde tengan ese problema de vibración, si de por sí, si han ustedes estado en alguna turbina con caída de agua o con caída de vapor, es bastante ruidoso, ¿sí? Y luego todavía con la cavitación que le va a hacer ahí por la vibración que va a tener o por el desgaste que tiene ya el álave, ¿sí? Que le va a estar generando ese tipo, más ruido todavía. Imagínense, va a estar, por eso muchas veces los operadores que están ahí en el mantenimiento tienen que estar con sus audífonos, ¿verdad? O más bien con sus tapaorejas para que no les afecte tanto el ruido en los oídos. Sí, pero eso es, ¿no? Entonces, chequen ustedes. Les digo, hay que ser observadores, ¿no? Si vamos a ser ingenieros, tenemos que estar también muy observadores de todo, sobre todo de ese tipo de cosas, ¿no? De lo que tiene movimiento, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, somos observadores de las empresas que generan mucho, que tienen sus extractores, ¿sí? Ya ven que luego a veces hay empresas que realizan mucho polvo, sacan mucho polvito, están trabajando con materiales muy finos
y sale mucho polvo hacia el exterior. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, a lo mejor no quieren tener tanto polvito en el interior y dicen, ok, ponte un extractor o ponte un captador. Pueden poner un captador de polvos para captar todo el polvito y no salga al exterior, porque también acuérdense que las multas están muy fuertes, ¿no? Por tener contaminaciones tan altas. ¿Sí? Entonces, si les llegan inspectores ahí, pues van a tener dificultades. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Poner extractores. Pero, ¿qué pasa cuando no lo hacen? Dicen, ponte nada más un extractor, no es muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Vean ustedes los extractores que ponen en las empresas, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacen? Lo ponen a trabajar y el extractor comienza a trabajar. Cuando está nuevo, no hace ruido, ¿sí? Porque está balanceado. Entonces, comienza a trabajar. Listo, vámonos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa ya de cierto tiempo, 1 año, 2 años, que ya tenga dando función, que esté todo el día funcionando, ¿sí? Y que ya tenga, y que no se le dé mantenimiento, no se le dé la limpieza adecuada? Pues como es un extractor de polvo y como está dentro, hasta la intemperie, pues se va a estar llenando de, ¿y qué es lo que le pasa? Pues va a comenzar a vibrar, porque va a estar desbalanceado. Y luego toda esa vibración se transmite al muro, del muro a los pisos, del piso a las oficinas, y después es una situación tan desfavorable para los que están cerca de esa vibración, ¿sí? Que ya no se les permite trabajar adecuadamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Profe, ¿Qué pasó? ¿esto además aplica en los movimientos rotacionales o también en movimientos lineales? ¿En qué, perdón? No te entendí. Si esto que nos está explicando solo aplica en movimientos rotacionales o también en movimientos lineales. No, movimientos rotacionales. Nada más. En lineales no. En lineales no. En rotacionales es donde se genera más esto. Entonces, ¿por qué en lineales no, profesor? ¿mandé? ¿Por qué no en lineales? Porque prácticamente lo que nosotros estamos en lineales, si tú tienes un movimiento de traslación, por ejemplo aquí, mira, tú tienes un movimiento de traslación aquí, para que no se genere ese movimiento de rotación, ¿sí? Tú eliminas esto, ya no va a girar. Este momento ya no va a existir, ¿sí? Entonces, todo es lineal. ¿Dónde vas a generar un movimiento? ¿Dónde vas a generar un movimiento de rotación? ¿Sí? Nada, entonces aquí, ¿qué es lo que aquí, si tú mantienes todas esas fuerzas, ¿sí? Y si generas un movimiento nada más con este inercial, ¿sí? No vas a generar ningún movimiento extraño, ¿sí? No vas a generar ningún movimiento extraño, por muy alta velocidad que tú vayas aquí, en este movimiento de traslación, ¿sí? El problema es cuando te aparece exactamente esto, ¿eh? Una I y una alfa, ¿sí? O un momento aquí, ¿sí? Eso es lo que realmente te provoca la vibración. Mira, tienes un puente. Tienes un puente y aquí tienes las traves, ¿no? Aquí están las traves donde está sujeto el puente. Si tú tienes a ver, aquí sí podríamos ver ese tipo de... Si tú tienes este puente aquí y tú pasas corriendo, bueno, este puente tiene una frecuencia natural, ¿sí? Tiene una frecuencia natural. Ya lo calculamos estáticamente, ¿sí? Y ya le calculamos la frecuencia natural, ¿sí? Vamos a ponerle números. Tiene una frecuencia natural de 6 Hz, ¿sí? Ok, el puente quieto, ¿sí? Pero luego tú subes a ese puente y comienzas a caminar. Al estar caminando, en cada paso que das vas haciendo un movimiento armónico, ¿sí? Entonces, en ese movimiento armónico que tú vas haciendo, ¿sí? Vas a generar tú una frecuencia. Esa frecuencia a lo mejor que tú estás generando cuando estás caminando es de 3 Hz. Estoy exagerando, estoy poniendo un ejemplo. Es de 3 Hz. ¿Qué le pasa al puente? Nada, ¿sí? Se va a sentir que vas caminando en el puente y el puente no va a sentir nada, ¿sí? Pero ¿qué le pasa
¿qué pasa si en vez de ir caminando, comienzas a correr? Y tu frecuencia ya no va a ser de 3, ahora va a ser de 7. ¿Sí? Tu frecuencia natural va a ser de 7 y vas corriendo sobre el puente. Entonces, ¿qué le va a pasar al puente ahora? Va a empezar a vibrar. Se va a empezar a mover. ¿Pero por qué se comenzó a mover? ¿Por qué se comenzó a mover? Porque tú igualaste, cuando hiciste el movimiento del puente, porque tú vas así, ¿no? Vas corriendo y luego vas caminando y luego te mantienes así. Y esa es tu frecuencia, ¿sí? Cuando tú llegas y cuando tú igualas esta frecuencia de 6, ¿sí? Que tiene el puente, su frecuencia natural, tú alcanzas esa frecuencia de 6, por aquí, más o menos por aquí alcanzas esa frecuencia de 6. Cuando tú igualas esta frecuencia, de repente sucede esto, mira, la onda se va así, ¿sí? Como todo esto es con respecto al tiempo, ¿sí? Esta se llama resonancia, ¿sí? Cuando tú generas la resonancia, ¿sí? Entonces el puente siente que hace eso, ¿eh? Hace una vibración muy fuerte. Esa onda que se genera aquí hace que el puente se mueva muy fuerte. Si tú la pasas rápido, en vez de 6, te vas al 7 en el tiempo, ¿sí? Pues nuevamente tu onda se vuelve otra vez a bajar. Claro, aquí va la onda natural del puente y aquí viene tu onda tuya, mira, aquí, está por arriba, ¿sí? Entonces ya no, el puente ya deja de vibrar, ¿sí? Ya no continúa vibrando, ¿sí? Aunque dices tú, ay, pero se va a caer, ¿no? Porque sigue vibrando. Sí, pero ya no tienes esta frecuencia igualada. ¿Sí? Y cuando ya no tienes esta frecuencia igualada, no le va a pasar nada. El problema es que si tú lo mantienes constante por algunos segundos, microsegundos, ¿sí? Esto se va a generar un movimiento tan fuerte porque es una frecuencia, estás haciendo una resonancia muy fuerte, eso se va a caer. ¿Sí? Eso se va a caer. Profe, Sí. ¿podría ser como cuando pasan camiones grandes sobre calles, que Sí. se siembra el suelo? Sí, sí. Pero si tú tienes, ¿por qué crees que ya no van a, ahí en la escuela, donde checábamos los profesores la entrada, vibraba muy fuerte ahí? Ya cambiaron esa oficina, ya la pasaron para otro lado. ¿Por qué? Porque hay riesgo de que se caiga. ¿Sí? Por la misma vibración que está haciendo y está teniendo. Entonces, ¿qué requiere? ¿Qué requiere la oficina? Amortiguación. ¿Sí? ¿Qué requiere el puente? Amortiguación. Entonces, las cosas lineales, ¿sí? En el movimiento de traslación, nada más lo único que tenemos que cubrir es esto, las frecuencias, ¿sí? Y eso es, y en cambio acá en el movimiento de rotación ya es constante, y aquí no es constante, aquí nada más es de repente que llegues tú a encontrar algo, pero ya es otro tema que vamos a tener que tratar. ¿Dónde? En vibraciones mecánicas. ¿Y de dónde salen las ecuaciones para las vibraciones mecánicas? Pues de la segunda ley de Newton del cuerpo rígido. Si tú sabes desarrollar ecuaciones diferenciales del cuerpo rígido, o sabes llegar a estas ecuaciones que tienes aquí, de aquí salen ecuaciones que van para las vibraciones mecánicas. Y si no, chequenlo en sus libros de dinámica, ¿sí? Chequen cuál es el siguiente tema, después de dinámica del cuerpo rígido, ¿sí? O siguen las vibraciones mecánicas. ¿Sí? Si ustedes saben hacer esto, pues ya van a llegar fácil a controlar también esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Aquí en rotación, pues lo único que tenemos que hacer es, si le queremos eliminar, en la rotación, si queremos eliminar la vibración, ¿qué tenemos que hacer? Los centros de masa, meterlos al centro de gravedad o al eje de rotación. En el movimiento de traslación, como el compañero nos estaba indicando ahorita, pues no hay necesidad de hacer nada, simple y sencillamente es los edificios. En los edificios. ¿Qué se hace en los edificios? Cuando están construyendo edificios muy altos, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Aparte de meterle aquí pilotes con amortiguadores, ¿sí? Aparte, si se dan cuenta, ya no se hacen tan fáciles los edificios con puro concreto, ¿no? Con pura varilla y concreto, ahora lo hacen con estructura ya metálica. Y esa estructura metálica, ¿qué cosa es lo que le hace? ¿Sí? Le dejan juntas dilatorias, ¿sí? Repito, aquí debe de haber observación. Hay juntas dilatorias y esas juntas dilatorias hacen que, aunque se mueva, porque se va a mover, ¿por qué? Porque este edificio tiene una frecuencia natural. Si el temblor, si tiene una frecuencia natural de 6, ¿sí? Y el temblor
el temblor fue de 7 o 8, ¿sí? Pues va a pasar, ¿verdad? Va a pasar por la frecuencia natural del edificio, ¿sí? Y lo va a agarrar. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ah, pues hacer frecuencias naturales más altas, ¿no? Si este tiene 7.8, yo hago una frecuencia natural de 10, ¿sí? El máximo. Pero ¿cómo lo voy a cubrir? Me va a salir muy caro, porque tengo que poner amortiguadores acá, tengo que poner aquí juntas dilatorias, tengo que armar mi estructura, ¿sí? Pero el edificio no se va a caer, aunque el temblor sea muy fuerte. ¿Por qué? Porque no va a alcanzar, ¿verdad? ¿No va a alcanzar qué? La resonancia. ¿Se va a mover? Pues sí, porque ese es el movimiento, pero no va a alcanzar la resonancia. Y como tenemos juntas dilatorias y como tenemos pilotes si bien puestos, pues el edificio no se va a caer. ¿Qué le pasó en el 85 a todos los edificios que se cayeron? ¿Sí? Pues que se encontraron con frecuencias. ¿Sí? Cuando encontró la frecuencia natural de resonancia, ¿sí? Pues no alcanzó el edificio, estaba vibrando el edificio, encuentra la resonancia y lo hace muy brusco y se revientan las varillas, se reventó todo, ¿sí? Porque no tenía ese tipo de protección. Ahorita, afortunadamente, ya después de tanto estudio, ¿sí? Y gracias a la ingeniería, ¿sí? Pues se han hecho cosas más prácticas, ¿sí? Que dan buen resultado para que esto no se nos caiga, ¿sí? Y ustedes van a estudiar vibraciones mecánicas. ¿Dónde? Pues en el 8º semestre, ¿sí? Pero primero, esto es lo importante. Entonces ahí está, ¿no? Ahí está. ¿Por qué en el movimiento de traslación no? Pues porque en el momento de traslación no te genera nada de desequilibrio, ¿sí? De hecho, cuando tú haces la sumatoria de fuerzas acá en tu diagrama cinético, cuando haces la sumatoria de fuerzas, pues lo haces sobre el centro de gravedad, ¿sí? Y acá no, ¿verdad? Acá si hay una masa desbalanceada, ¿sí? Lo haces sobre el centro de masa. ¿Y qué pasa cuando están las masas desbalanceadas? Te van a generar rotaciones, ¿sí? Te van a generar rotaciones. ¿Sí? Profe, y de ser el caso que fuera un movimiento continuo, lineal, o sea, de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo, ¿afectaría? Si fuera un movimiento lineal, ¿cómo? A ver, ¿de aquí, por ejemplo? Suponiendo que es un pistón. Ajá. Ajá. Un pistón que va de izquierda a derecha continuamente a una alta velocidad. Ajá. ¿Ahí podría afectar? Mira, podría afectar siempre y cuando lo que esté generando el movimiento al pistón esté desbalanceado. Si este brazo que tienes tú aquí, que está moviendo, que puede ser la biela o la manivela, que puede estar también deteriorada, eso, si su centro de masa no coincide con su centro de gravedad, ¿sí? Eso te podría provocar que eso se estuviera moviendo. ¿Sí? Entonces, al estarse moviendo esto, generaría que se tratara no de trabajar sobre esa superficie, sino de salirse, ¿sí? Y entonces sí provocaría, ¿qué le provocaría al pistón? Desgastes en las orillas, ¿sí? O también hasta el mismo cilindro, al mismo cilindro también le afectaría eso. ¿Qué sucede? ¿Por qué crees que luego a veces hay que darle rectificaciones a los cilindros? Precisamente por desgaste, pero lo que se tiene que hacer, una de las dos paredes tiene que ser la que se tiene que deteriorar para que no se deteriore nada más una sola, no se deterioren las dos piezas, ¿verdad? A ver, como mecánicos debemos de pensar en proyecto, ¿verdad? ¿Qué requiero? ¿Que se me terminen las dos piezas al mismo tiempo o que se me termine primero una en el movimiento para no estar comprando las dos o para no estar generando las dos? Y sea más fácil cambiar nada más una que la otra, ¿sí? Entonces, eso es lo que, porque sí te provoca desgaste. ¿Y por qué te provoca desgaste? Primera, a lo mejor no puede estar bien lubricado. Y segunda, porque estas barras, ¿sí? Estas barras pueden estar de aquí desequilibradas, ¿sí? Y te estén vibrando, ¿sí? Cuando estén haciendo el movimiento, estén vibrando. Pueden ser vibraciones muy leves, pero esas vibraciones afectan, ¿sí? al movimiento del cilindro, ¿sí? Y sí hay desgaste. ¿Y ese desgaste qué te provoca aquí? Pues que haya escapes de presión, que haya, no sé, que haya más ruidos, que haya más vibraciones, ¿sí? Y pues por eso hay que hacerle algunas veces rectificaciones, ¿verdad? Rectificaciones a los cilindros. Sí. Hay una nota ahí que dice. Ok. Ahí eso, ya faltan cuarto para las
5. Vamos a continuar entonces. Vamos a ver los vectores. Entonces ya vimos que los vectores... vamos a seguir con manos en el pizarrón. ¿No se cansa de agarrar el pizarrón, profe? ¿Mande? ¿No se cansa de cargar el pizarrón? ¿Pero qué crees que ese es el músculo más fuerte? Se acostumbra, ¿no? Sí. Así haces ejercicio. Sí. Sí, porque si nada más estoy sentado aquí ahorita, así, me canso también de la espalda, pero si estoy aquí con el pizarrón, aunque lo estoy cargando, eso me provoca que tenga más, sí, un poco más de movimiento y no me canse tan fácil. Ok, miren, entonces ya vimos que vamos a tener aquí nuestro Y, nuestro X y acá nuestra Z. ¿Sí? Ese es nuestro marco inercial. ¿Sí? Yo aquí tengo mi punto cero. Les decía yo hace rato, ok, si yo tengo aquí mi borrador, ¿sí? ¿Cómo lo voy a localizar? ¿Sí? Bueno, si lo quiero en el plano nada más, ok, pues aquí trazo un punto aquí en X y un punto en Y y listo, ¿va? En plano. Pero si yo lo tengo acá en el espacio, entonces tengo que sacar otra línea acá para poderlo yo encontrar aquí en el espacio, con Z. ¿Sí? Ok. Tengo yo aquí mis vectores unitarios. Aquí está mi vector. Dice que el que está direccionado en X positivo va a ser el AI, acá va a ser la J y acá va a ser la K. ¿Sale? Ok. Productos. A ver, pregunta. I por I igual a J.J igual a K.K. ¿A qué es igual? Y a I.J, J.K y K.I, ¿a qué es igual? La primera, ¿a qué es igual? La primera, ¿a qué es igual? Es igual a 0, ¿no? ¿Cuál? La primera es igual ¿A 0? a 0. No es cierto. No, a 1. A 1. Y la segunda a 0. A 0. Ok. Ahora, si yo tengo I cruz I igual a J cruz J igual a K cruz K, ¿a qué es igual? ¿A 1? No. Es igual a 0. ¿Sí? El producto cruz entre dos vectores de la misma magnitud, ¿sí? O unitarios, ¿sí? Es igual a 0. Pero ahora, ¿qué pasa si yo tengo I cruz K, J cruz K, ¿cuál otra sería? I, J, J, J por K y K por I. ¿Cómo es ese producto? I por K, J por K y K por I. Y por K es 0, ¿no? No. I por K es J, J por K es I y K por I es J. Ok. Y si yo tengo así, K por I, K cruz I. Es menos J. Ok, perfecto. Sí, ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Miren, este eje, acuérdense que este eje Z está aquí, ¿verdad? Está hacia afuera. Está aquí hacia afuera. ¿Sí? Entonces, en el plano está el X y está el Y. El eje Z está aquí afuera. ¿Sí? Entonces, si yo agarro la regla de la mano derecha, ¿sí? Que digo, ok, agarro mi mano derecha, ¿sí? La pongo sobre el pizarrón, ¿sí? Mi dedo pulgar, ¿sí? Hacia afuera indica el eje positivo de las zetas. Y si yo doblo mis dedos, ¿sí? Me va a indicar la dirección positiva de la multiplicación en cruz de mis vectores unitarios. ¿Sí? Entonces ahí va. Mi eje Z es el pulgar, ¿verdad? Luego mis dedos doblados me van a indicar la dirección positiva, ¿sí? De mi producto cruz de mis vectores unitarios. Entonces, si yo voy a multiplicar I por J, va así, ¿verdad? I por J, ¿sí? Va en sentido
antihorario, por lo tanto va a ser positivo. ¿Y qué me da? I por J me da K, ¿sí? Entonces, I por J, ¿dónde está I por J? Hijo, pues no lo tengo. I cruz J me da K, ¿sí? Me da K. Si aquí yo tengo I cruz K, miren, I cruz K, I cruz K, entonces yo vengo para acá, ¿sí? Y vean qué sentido tiene. Tiene sentido positivo, sentido horario, ¿sí? Entonces el sentido horario da signos negativos. I cruz K, ¿qué resultado me da? Al que siguiente da, me da J, pero me da con signo negativo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿ya viste que aquí hay un error? ¿Sí? Luego Sí, J cruz K. Ok, J cruz K voy así. Aquí para acá. J cruz K. Y ese sí es positivo. ¿Sí? Porque va en sentido contrario a las manecillas del reloj, que es positivo. ¿Y qué me da? J cruz K me da positivo I. ¿Sí? Y luego voy con esta K cruz I. Es negativo. K cruz I. Voy de aquí, K, para I, ¿sí? Y que va en sentido antihorario, por lo tanto, KI me da J positivo, ¿sí? Y ahora, ¿cuál sería la K por I? K por I, aquí está, K por I me da más J, no menos J, ¿sí? Entonces, esto es importante que ustedes lo tengan bien presente porque, vean, la mayoría de los ejercicios que vamos a hacer, como tenemos que trabajar con marcos inerciales, a veces yo pongo, al inicio del ejercicio pongo mi marco inercial, ¿verdad? Pongo aquí Y y aquí X, porque así me conviene. Yo tengo que poner mi marco inercial a como a mí me convenga. Y la Z pues la pongo aquí, ¿sí? Ya, sobre ese marco yo voy a trabajar. Ah, pero no me conviene así, mejor yo voy a dejar la Y positiva hacia abajo, la X positiva hacia la izquierda y la Z hacia adentro, ¿sí? Y voy a trabajar así me conviene, ¿sí? Entonces, aquí esos marcos de referencia ya nosotros somos los que tenemos que estar escogiéndolo. Por eso, traerlo en mente, ¿eh? Hay que ponerse en mente, bueno, aquí traigo mi X, aquí traigo mi Y acá traigo mi Z. Y voy a trabajar con ese porque es con el que más he estudiado, es con el que más hemos aplicado, ¿sí? Entonces, vamos a tener que hacer también esto, como vamos a estar trabajando, vean en los libros del BIR y dice mecánica vectorial para ingenieros, entonces vamos a trabajar con vectores. Entonces, por eso es importante que también esto lo tengan ustedes bien dominado, ¿sí? Lo único que tienen que hacer es aprenderse el circulito, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Y J y K, ¿sí? Y luego poner todo lo que va en sentido contrario a las manecillas del reloj, la multiplicación va a ser positivo. K por I, J. J por K, I. I por J, K. Todo lo que va en sentido contrario, K por J, menos I. I por K, menos J. J por I, menos K. ¿Sí? Va a ser negativo. Entonces, eso es importante. Esto también en los ejercicios que luego vamos a estar revisando, eso también lo voy a ir yo poniendo. Lo voy poniendo porque luego de repente tengo que hacer multiplicaciones muy fuertes, ¿sí? O no fuertes, muy largas, y luego de repente esto se me llega, y como tenemos que estar multiplicando signos, más que nada, pues también luego a veces, un signo es suficiente, mal ejecutado una operación de esas, con un signo es suficiente para que todo su ejercicio esté mal, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado al estar haciendo multiplicaciones de vectores unitarios. Ok, vamos a ver entonces. Bueno. Vamos a ver nada más una hoja ya. Vamos a casa para ver una hoja. ¿Qué es la que nos... Me quedé en esta, ¿verdad? Sí, puedo seguir esta. Sí, esta.
Aquí está, mire, podemos multiplicar también nosotros, cuando tenemos una multiplicación de vectores, ¿sí? Tenemos este vector A con sus componentes en I, en J y en K. Tenemos A1I más AZJ más A3K. Tenemos B, B1I más B2J más B3K. Si nosotros multiplicamos A cruz B, queremos ese producto A cruz B, entonces lo vamos a resolver por determinantes. Si tenemos el determinante, ya sabemos que en la primera fila, sí, tenemos I, J y K. En la segunda tenemos al primer vector, ¿verdad? Que es la A. Tenemos A1, A2 y A3. Y luego abajo tenemos B1, B2 y B3. Si quisiéramos hacerlo B por A, ¿sí? B por A, entonces aquí estos siguen quedando iguales, ¿verdad? El IJ, los vectores unitarios quedan iguales, IJ y K quedan en la misma posición. Aquí nada más lo que cambiaría sería, como ahora va primero el vector, acuérdense que el producto cruz no es conmutativo, ¿sí? No es conmutativo, así es que cambia totalmente. Entonces, si aquí ponemos B cruz A, entonces aquí iría la B, B1, B2, B3, y acá iría la A, A1, A2 y A3. El resultado sería lo mismo, ¿sí? Nada más lo único que cambiarían serían los signos, ¿sí? Ese sería lo único que cambiaría, ¿sí? Bueno, ya sabemos cómo desarrollar ese determinante, ¿sí? De ese determinante de 3×3, pues hay que desarrollarlo con determinantes de 2×2, ¿verdad? Aquí tenemos primero para la I, ¿sí? Por fórmula, la I, ¿sí? Eliminamos esta columna, ¿sí? De la fila eliminamos la J y la K y nada más dejamos esto, A2, A3, B2 y B3. Ahí está, A2, A3, B2 y B3. Multiplicamos en cruzados, ¿verdad? Este A3 por este B3, este A2 por este B3, menos A3 por B2. Aquí está, A2 por B3 menos A3 por B2. Este menos es de fórmula, ¿eh? Este menos también es de fórmula aquí, la que antes de la J, entonces es menos J. Aquí sería ya menos J, ahora vamos a multiplicar, pero aquí eliminamos, ¿verdad? Eliminamos, donde está la J, eliminamos esa columna también, ¿sí? Y eliminamos la I y la K, y nada más quedaría la A1, B1 y A3, B3. A1, A3, B1 y B3. Igual multiplicamos en cruz, A1 por B3 menos A3 por B1. ¿Sí? Ahí la tenemos ya. Luego más K, ¿sí? Aquí otra vez eliminamos esta columna totalmente y eliminamos las dos en unitario y J y nada más nos quedarían estos 4 elementos, A1, A2, B1 y B2. Aquí está, A1, A2, B1 y B2. Multiplicamos otra vez en cruz para eliminar este otro determinante de 2×2, A1 por B2 menos A2 por B1. Y listo, esa sería la fórmula o resultado general de este producto cruz A por B. Ahora, el módulo de A, pues ya sabemos que es la raíz cuadrada de A1, A2 cuadrado, A1, A2 y A3 al cuadrado. Y el vector de posición o radio vector, sí, R, cuyo origen es el punto O, en cuyo extremo es el punto X, Y y Z, se define de la siguiente manera. R, el vector de posición, es igual a XY más YJ más ZK, y su módulo es R igual a la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada. ¿Sí? Y listo, acá abajo ya es una aplicación de vectores. Miren, tenemos el vector R1, 2i menos J más K, R2 es igual a 1 más 3J menos 2K, R3 menos 2i más J menos 3K, y R4 es igual a 3i más 2J menos 5K, perdón, más 5K. ¿Sí? ¿Y qué nos piden hallar? Encontrar los valores de los escalares A, B y C, de manera que la R4 sea igual a R1 más BR2 y más CR3. Hay que buscar el valor de esos escalares de A, de B y de C. Ok, ¿qué hacemos? Bueno, primero aquí, esta R4 ya lo tenemos aquí, vale 3i más 2j más 5k. Entonces, ese valor lo colocamos todo de este lado, ¿sí? Y de acá de este lado tenemos la A y multiplicamos, es que es un escalar, lo multiplicamos por todo este vector, 2i menos j más k, y hacemos esa multiplicación, desarrollamos, ¿verdad? Aquí está ya desarrollada. Acá también hacemos lo mismo, B, sustituimos la R2, sí, que es i más 3j menos 2k, multiplicamos esta escalar por todo este vector, ¿sí? Y lo mismo hacemos con el C3, ¿sí? CR3. Ahora sí tenemos ya, al hacer la multiplicación, al quitar los paréntesis, sí, ya tenemos términos semejantes. Y como son sumas y restas, pues no queda más que sumarlos, ¿verdad? O agruparlos. Si tenemos aquí una i y aquí tenemos también i y acá tenemos i, pues nada más factorizamos o agrupamos. 2a más b menos 2c y todo multiplicado por i. ¿Sí? Aquí esto nada más es para que, y acá multiplicado por j y acá multiplicado por k. ¿Todo esto para qué se hace? Bueno, pues nada más para llegar y desarrollar un teorema que nosotros debemos ya de ver visto en cálculo vectorial, que es el de los vectores unitarios.
Este teorema está al principio, ¿no? Casi iniciando el curso de los vectores unitarios, en donde dice, se hace la demostración que cuando tenemos vectores unitarios de un lado, ¿sí? De una igualdad, ¿sí? Con respecto al otro, del otro lado también, tenemos vectores unitarios I, J y K, entonces podemos nosotros igualar los vectores unitarios, podemos igualar esta I con esta I, podemos igualar esta J con esta J y esta K con esta K, por teorema. Entonces yo cuando esté resolviendo los ejercicios le voy a poner por teorema, cuando tenga este tipo de situaciones, I, J y K de este lado y I, J y K del otro lado, voy a decir por teorema, voy a igualar I, J y K. Ya no vamos a hacer demostraciones, ¿sí? Ya se supone que ya está demostrado y que podemos nosotros realizarlo, ¿sí? Entonces aquí me quedaría, miren, si yo elimino aquí esta I con esta I, me quedaría una ecuación 2A más B menos 2C igual a 3. Acá me quedaría, esa sería mi ecuación número 1, acá me quedaría menos A más 3B más C igual a 2. Esa sería mi ecuación número 2, y aquí me quedaría 5 igual a la K que está acá, 5 igual a menos 2B menos 3C, y sería la ecuación número 3. Tengo 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Tengo un sistema de 3×3 que puedo desarrollar y encontrar los valores de las escalares A, B y C. ¿Sale? Ok, aquí le vamos a parar. Ya son las 7. Aquí le vamos a parar. Mañana, el jueves, vamos a continuar. Ya vamos a entrar ya de lleno a lo que es ya la cinemática del cuerpo rígido. ¿Sale? Ok, déjenme cerrar aquí. Esas hojas también se las voy a mandar porque sí me faltaron algunas, ¿no? Yo traté de mandarle las 16 hojas, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sí, mandé esas 16 hojas, pero algo de haber pasado por ahí que no se pudo. Pero se las voy a volver a reenviar para que no tengan ustedes ningún problema. Y de ahí les digo, pueden ustedes revisarlas, no pueden, si no quieren transcribirlas, pues no las transcriban. ¿Sí? No hay ningún problema. ¿Sale? Ok, ya déjenme cerrar aquí. Y nos vamos acá. Dejo de compartir. Y listo, nos vamos. Entonces, jóvenes, que tengan buena tarde. Nos vemos el día jueves. Gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias.